El tema de esta noche, yo le puse 1 Corintios capítulo 4, porque ahí es donde estamos, aunque al principio del capítulo 4 habla todavía de este asunto de no gloriarnos en los hombres, ¿verdad? Entonces, les voy a dar la opción de que le pongan cualquiera de los dos títulos, puede ser la quinta parte de este tema. Ninguno se gloría en los hombres, parte 5. Ok, ninguno se gloría en los hombres, parte 5. Como siempre comenzamos con unos puntos importantes, pero lo que yo voy a hacer es que voy a dar un resumen muy breve, de lo que hasta ahora hemos aprendido. Y hemos llegado hasta el capítulo 4 de Primera de Corintios. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora, bendecidos, en esta carta, o el principio de esta carta? Que Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No tienen que escribir lo que yo voy a decir. Que Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Que le escribió a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Pablo le escribió a la iglesia o a la congregación de Dios, o a los santificados, le llama el apóstol Pablo a ellos, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les dice que esta iglesia había recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Mira cómo el apóstol Pablo, al principio de la carta, comienza a confirmar a estos hermanos. Les comienza a decir lo que son en Cristo Jesús. Los confirma en Cristo Jesús, diciéndoles que en todas las cosas sois enriquecidos en toda palabra y entendimiento. Quiere decir que al Hijo de Dios no le falta nada, ¿verdad? Tiene todo, o tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Dios a través de su evangelio. Que Cristo había sido confirmado en ellos. Nosotros hemos hablado qué significa eso, ¿no? Cuando Él les dice, porque Cristo ha sido confirmado en vosotros, quiere decir que creyeron el evangelio. Cuando alguien ha sido confirmado en Él, quiere decir que cuando escucharon el evangelio lo creyeron. Y esa es la confirmación de que esas personas están en Cristo. ¿Por qué? Porque para entender el evangelio, ¿qué hace falta? ¿La labor de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Cristo nos confirma hasta el fin y nos confirma inculpables. También el apóstol Pablo les dice a ellos que Cristo los confirma hasta el fin y los va a confirmar inculpables, porque la salvación es para siempre. Él es el que nos guarda. También al principio de esta carta encontramos que la iglesia de Dios fue llamada a tener comunión con Jesucristo. Eso lo encontramos en el capítulo 2. ¿Sabes qué? Quiero que apuntes eso ahí. Dice... sí, versículo 9, capítulo 1. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro. A la iglesia de Cristo fue llamado a la comunión con Cristo Jesús. 1 Corintios 1:9, correcto. ¿Por qué es importante eso? Porque si el llamado del apóstol Pablo o el mensaje que él trae de Dios para la iglesia es que la comunión es con Cristo Jesús, entonces ya con eso derrumbamos todo tipo de falsa enseñanza en cuanto a relaciones con otras, ¿verdad?, entidades, ¿no? Como la idolatría, etcétera, santos intercediendo por nosotros, etcétera, etcétera. La comunión de la iglesia tiene que ser con Jesucristo.
Y Dios nos llama a eso, a tener comunión con Cristo Jesús, con más nadie, ¿verdad? A través de su evangelio. ¿Cuáles eran los problemas en esta iglesia? El intelecto humano, el sensualismo humano o carnal. El intelecto humano fue influenciado por grandes pensadores, tales como quienes, como Platón, Aristóteles, Sócrates. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice que es el evangelio la verdadera sabiduría. Es la verdadera sabiduría, no es la sabiduría humana. Y esta era la lucha del apóstol Pablo con esta iglesia, que ellos estaban como dice esta traducción, estaban hinchados, estaban envanecidos. Por lo tanto, Pablo les dice que el evangelio es la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente a través del evangelio hay salvación. A través de la prédica del evangelio, la persona escucha el evangelio, cree y es que salva. Entonces, ese es el poder de Dios. No es por sabiduría humana, no es por intelecto humano, sino por el evangelio, y el Espíritu es el que nos revela ese evangelio. Yo he visto, no sé si ustedes han visto, tal vez que se han puesto a curiosear en YouTube o en el Internet o en Facebook, donde hay, y debe tener su fruto, no estoy diciendo que no, donde hay cristianos y pastores, etcétera, evangélicos, que van a universidades y hacen conferencias y van a auditorios, donde reciben preguntas de la gente. Hay un maestro del evangelio que se llama Sarik Zakari, algo así, que él va a auditorios y la gente llega, y llegan ateos, llegan musulmanes, llegan diferentes personas y retan, ¿no?, a ese pastor. Y una vez llegó un pastor o un maestro a una universidad, y entonces fue como al auditorio y la gente estaba haciéndole preguntas, ponen micrófonos y la gente hace fila y le pregunta. Y llegó una muchacha y le dijo, tú me puedes decir una cosa, yo quiero saber que si yo no creo en Jesucristo, si yo me voy a ir al infierno. O sea, le preguntó así de frente, porque soy atea y no creo en Dios, no creo que haya un Dios. Entonces él no le contestó directamente a ella que sí te vas a ir al infierno, pero sí le dijo que iba a estar separada de Dios, ¿no? Y él explicaba y le explicaba y le explicaba y le explicaba y trataba de convencerla, y ella seguía en lo mismo. Y ella decía, sí, pero es que ¿cómo es posible que ustedes crean un escrito de personas que escribieron de muchos años después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección? ¿Cómo es posible que ustedes tengan la confianza de que eso que escribieron esa gente no está dañado, que no es exacto por el tiempo que se demoraron para escribir los evangelios, por ejemplo, con los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, Hechos? Eso no es confiable, dice ella, ¿no? Eso no es confiable. Entonces, el problema es que si el Espíritu Santo no te revela la verdad predicada y que llega a tus oídos, no la vas a entender nunca. No importa cuánto te lo expliquen, y tú puedes tomar tu tiempo con una persona y mostrarle todas las evidencias habidas y por haber, pero si no es el Espíritu Santo que le revela la verdad a esa persona, ¿tú sabes qué? No te vistas que no vas a ningún lado. Es una pérdida de tiempo. Entonces, yo viendo estos videos, me pregunto precisamente, ¿valdrá la pena ir ahí y exponer el evangelio de esa manera a personas donde no hay fruto, no reciben ningún tipo de fruto? Por otro lado, pienso que tal vez alguna palabra que ese maestro o pastor pueda decir, pues puede caer en buen terreno, ¿no? Y el Señor hace que la semilla que crezca, ¿no? Porque sabemos que uno planta, otros sobreedifican, pero el crecimiento lo da Dios. Pero solo los escogidos reciben la revelación de la verdad del evangelio predicado. Solo ellos. Y eso es por la voluntad de Dios. Ve un momentito a 1 Corintios 2:6, por favor. Esto es un asunto de fe, bendecidos.
Esto no es un asunto de convencer. Tú puedes convencer o tratar de convencer a alguien. Pero si el don de la fe no es puesto en ese corazón, si el Señor no le abre su corazón para que puedan entender, no hay nada que hacer. Seguir sembrando solamente, ¿no? 1 Corintios 2:6. Vamos a leer del 6 al 8 y después vamos a ir al 10, por favor. ¿Estamos ahí? Dicen, pero sin embargo hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo. El Evangelio es divino, es celestial. El Evangelio no es de este mundo, el Evangelio vino de arriba. Cristo resucita, regresa a la tierra, escoge al apóstol Pablo, se le manifiesta, se le aparece, se le revela, y le revela el Evangelio que no es de este mundo bendecido. Es por eso que la gente de este mundo no pueden entenderlo, porque no es de este mundo. Nosotros no lo entendíamos, ¿no? Yo no lo entendía. Y nací como cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que ser el Espíritu el que te lo revela. Igual a todos nosotros, ¿no? Estábamos en congregaciones que lo que nos hacían es, más que todo, pues daño. Eran verdugos del púlpito. Pero llegó un momento en que Dios nos reveló la verdad del Evangelio. Dicen, pero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo. Subraya eso, por favor. Yo quiero hacer énfasis en eso, bendecido. El Evangelio no es de este mundo. El Evangelio es una información celestial, divina. Y el que la recibe y la entiende debe pasar todo el resto de su vida agradecido a Dios. Ni de los príncipes de este mundo. Dijimos que príncipes eran personas en autoridad, ¿no? Sí. En ese caso puede ser todos estos pensadores que influenciaban en la iglesia en Corinto. Sócrates, Platón, Aristóteles. Esos son príncipes de este mundo, pero ¿qué eran? De este mundo. Pero no entendían algo celestial, algo que no era de este mundo. Ni de los príncipes de este mundo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo, ¿para qué? Para nuestra gloria, el Evangelio. El 8. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Por qué? Porque no era de este mundo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 10. Empero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Quién lo reveló? Dios. Bendecido. Nosotros somos bendecidos. Somos privilegiados de poder entender este Evangelio. De poder decir, soy salvo por la gracia de Jesucristo. De poder entender la predestinación, de poder entender el perdón de pecados, de poder entender la justificación. De poder ir a las epístolas del apóstol Pablo, abrirlas, leerlas y entenderlas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos damos cuenta de que eso fue una obra de Dios. La voluntad de Dios fue de que Walter Estrada pudiese entender el Evangelio. Luz Papazo pudiera entender el Evangelio. Ruth, Alicia, José, Josel, todos los que estamos aquí sentados. Dice acá que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que Dios hizo una obra en nosotros. Hermano, ¿ustedes creen en los milagros? Bendecido, el mayor milagro que puede haberse manifestado en mi vida no es que se me quitó el dolor del dedo gordo. O me dolía la oreja y ya no me duele. No. La obra de Dios en mi vida es haberme abierto los ojos para entender el Evangelio. Empero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. De Cristo. Otra cosa que hemos aprendido hasta ahora es que Pablo es el perito arquitecto. Él puso el fundamento del Evangelio. Que los hombres son ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero que se requiere, ¿verdad?, que esos administradores y esos mayordomos y esos ministros sean hallados ¿qué? Fieles, ¿verdad? Sean hallados fieles. Y por lo tanto, solo nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios 4, por favor. Vamos a comenzar ahí otra vez. También el apóstol Pablo menciona la obra. Cuando él habla del bautismo, es lo que le está diciendo ahí, que este asunto no es por obras, ¿verdad? Él les dice, mira, aunque yo bauticé al principio a algunos, pero es que Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Si el Evangelio es lo que salva, el bautismo no, porque entonces no hubiera dicho eso. Lo que nosotros recibimos es el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Juan dijo, aquí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No pueden haber dos bautismos, tiene que haber solamente uno. Entonces el apóstol Pablo también habla ahí de que no es ni por lo que él hizo, que es por el Espíritu. El que planta y el que riega son una misma cosa, lo menciona. El que planta no es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Cuando él se menciona como perito arquitecto, dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. En el momento que dice que es por gracia, es porque él no lo merece, es porque él fue escogido por la voluntad de Dios, no por algún mérito que él tenga. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Bendecido, cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo o cualquier parte de la Biblia, especialmente las cartas, las epístolas, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer a un lado los subtítulos que se han puesto en las Biblias, porque muchas veces el contexto de la idea continúa, pero como tiene un subtítulo nos parece que es otro tema aparte. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí nosotros tenemos que entender que él continúa hablando exactamente de lo mismo. Vuelve a mencionar cómo debemos de ver a los administradores de los misterios de Dios, ¿correcto? Y está hablando de este asunto de los grupos que ellos tenían. Yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Sigue hablando de lo mismo. Y una cosa que nos tenemos que preguntar también cuando leemos las epístolas es que estas cartas fueron escritas a una iglesia, a una congregación, a un grupo de personas. Que cuando estas personas cogían esa carta, la idea del apóstol Pablo es que cuando ellos la leyeran, ¿qué cosa? La entendieran. Pero ahí no habían teólogos, no habían ido a un seminario, no habían ido a un... No hubieran ido a un... esa gente no habían ido a nada de eso. Y sin embargo el apóstol Pablo pretendía que ellos cuando recibían esa carta la leyeran como una carta y la entendieran. Nosotros tenemos que tratar de verla de la misma manera. Obviamente aplicamos las reglas de la hermenéutica, la exegesis, etcétera, todas esas cosas que son importantísimas para entender el por qué, el dónde, a cuándo, a quiénes. Pero al final del día es una carta escrita a una congregación que tenía que haberla entendido cuando la leía. Y así la tenemos que leer nosotros. Dice, así nos tenga el hombre como ministro de Cristo y mayordomo de los misterios de Cristo o de Dios. Continúa hablando lo mismo, porque en el versículo 21 del capítulo 3 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque vuestras son, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. O sea, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y en su carta original, no hay capítulo ahí, no hay un versículo 1 del capítulo 4, él continúa escribiendo. Así nos tenga el hombre como ministro de Cristo y mayordomo de los misterios de Dios. Empero se requieren los mayordomos que el hombre sea hallado fiel.
Ese es el contexto, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano. Antes ni aun yo a mí mismo me juzgo. ¿Qué tipo de juicio está hablando el apóstol Pablo? Como ministro de Dios. Ese es el contexto, ¿no? No está hablando de su salvación, no está hablando de ser juzgado para ver si es salvo o no. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? En el versículo 1 dice: ténganos los hombres como ministros de Cristo, mayordomos de los misterios de Dios, empero se requiere los mayordomos que el hombre sea hallado fiel. Ese es el contexto, ¿no? Y él es el perito arquitecto. Entonces, él como perito arquitecto, como mayordomo de los misterios de Dios, como administrador de los misterios de Dios, dice él que en muy poco tiene de ser juzgado de vosotros. ¿Por qué? Porque su reputación era bendecido, intachable, la del apóstol Pablo. O de juicio, mira, humano. O sea, nadie lo podía juzgar. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 15? Y un momentito ahí, por favor. Y él dice que por ningún juicio humano, ¿no? El apóstol Pablo era espiritual, bendecido. Yo creo que sí, ¿no? Porque el espiritual es el que entiende el evangelio. Y si él es el perito arquitecto, pues asumimos que él entendía bien el evangelio. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 15. Empero el espiritual juzga, ¿qué cosa? Todas las cosas, mas él de nadie es ¿qué? Por eso es que él dice en el capítulo 4, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano. Antes ni aun yo a mí mismo me juzgo. Porque de nada tengo ¿qué? Mala conciencia. Empero no por eso soy justificado, mas el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz las cosas encubiertas de las tinieblas y manifestará los consejos o las intenciones de los corazones, y entonces cada cual tendrá de Dios la alabanza. Pon entre paréntesis galardones. Galardones. Ahí no está hablando de salvación, bendecido, y está hablando de tu proceder como administrador de los misterios de Dios. Puedes ligar el versículo 5 con el versículo 8 del capítulo 3. Esa es tu referencia. Lo vamos a leer ahorita. Puedes ligar el capítulo 5, el versículo 5 del capítulo 4 con el versículo 8 del capítulo 3. ¿Qué dice el 3:8? Empero el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su propia labor. ¿Qué dice el 4:5? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también sacará a la luz las cosas encubiertas de las tinieblas y manifestará los consejos de los corazones, y entonces cada cual tendrá de Dios la alabanza o la recompensa o los galardones. El 3:8 dice, empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia galardón conforme a su propia labor. ¿Eso es lo que te está diciendo? Te está hablando de nuestra función dentro del cuerpo de Cristo como administradores de los misterios de Dios. Por eso es que es sorprendente ver a gente dañando de manera sinvergüenzamente el Evangelio y hablando en nombre de Dios con puras mentiras a la gente. No tienen temor de Dios, bendecido. Versículo 6, capítulo 4, por favor, 4:6. Estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos, por amor de vosotros. ¿Cuál es el ejemplo? Para que en nosotros, mira, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos estaban envanecidos, hinchados. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo.
Pero el ejemplo del apóstol Pablo era precisamente no pensar más allá de lo que está escrito, revelado. Dice, hinchados por causa de otro, el uno contra el otro. ¿Qué es lo que estaban ellos? Estaban ¿qué? Divididos, ¿verdad? Lo leímos al principio de la carta. Les decía, escucho que hay divisiones entre vosotros, por eso es que ustedes son carnales. Hay divisiones. Soy carnales, dice, porque hay pleitos, contiendas. Mas el ejemplo de él y Apolos, por amor de vosotros, dice, para que en nosotros, en su proceder, en su ejemplo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hinchados por causa de otro, el uno contra el otro. Pon ahí entre paréntesis, por favor. Porque él puso como ejemplo a él y a Apolo, ¿verdad? Porque el que planta y el que riega son una misma cosa. Por eso. Porque el que planta y el que riega son una misma cosa. Ese es el ejemplo. Él puso el fundamento y otro sobreedifica, pero él está diciendo que los dos son iguales. Uno no tiene un valor más que el otro. Función diferente, responsabilidad diferente, cada quien va a tener su galardón, su alabanza de Dios, pero son una misma cosa, y ese es el ejemplo que él se puso para los corintios. Cuando él dice en estas cosas, hermanos, el 6 estoy leyendo, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos. ¿Cuál era el ejemplo? Que él plantó, Apolos regó, pero los dos son una misma cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo, bendecidos? Estamos entendiendo el contexto completo de la idea de la carta. Imagínate que esta es una carta sin números, sin títulos, sin nada. Sencillamente una carta. ¿La leíste? ¿Será porque está diciendo Pablo? Vamos a ver al principio porque lo está diciendo. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 7, ¿por qué? Mira qué importante esto, bendecidos. ¿Quién hace que te diferencies de otro? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Apolos? Pablo recibió la revelación del Evangelio. Pablo iba a Damasco a seguir y a perseguir a la iglesia. Quiere decir que cuando Dios lo llamó no porque andaba haciendo cosas buenas y dijo, este es bueno. No, andaba matando a los creyentes, metiéndolos a la cárcel. Pero Cristo lo escoge, lo llama y por su gracia le revela, le da algo a él. Inmerecido, ¿no? ¿Y cuál es la condición de Apolos? Apolos escucha el Evangelio a través del apóstol Pablo, algo que él no generó, algo que él no creó. Apolos no creó el Evangelio, él sencillamente lo recibió ¿de quién? De Pablo, y comenzó a sobreedificar, a regar, ¿verdad? Plantó, regó. Mira lo que dice acá. Porque ¿quién hace que te diferencies de otro? ¿Cuál es la diferencia entre el que plantó y el que regó? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Bendecido, ninguno de nosotros nos podemos gloriar de lo que sabemos. Nadie. Se nos dio. Lo recibimos por su gracia. El hecho de nosotros poder estar aquí semana tras semana sobreedificando sobre el Evangelio de la gracia revelada al apóstol Pablo, no es una razón para nosotros gloriarnos en ningún punto de vista, porque lo hemos recibido. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si también tú lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Bendecido, ninguno se gloría en los hombres. Es sencillo. Se está jactando. Pero si lo recibió, ¿por qué se jacta de eso? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros habéis reinado. Algunos comentarios bíblicos dicen que esa frase ahí, ese versículo del apóstol Pablo lo dice con un poquito de sarcasmo, de ironía. Ustedes tienen tantos problemas, son tan carnales, están en divisiones, en contiendas, en pleitos, y se creen ricos y se creen reinando como reyes.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ya estáis hartos, ya estáis ricos. Sin nosotros, mira, sin nosotros haber reinado como reyes. Claro que no. Nadie reina sin la revelación del Evangelio. Pero estos ya se creían más que cualquiera. Y quiera Dios que reinaseis para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque a lo que pienso, Dios ha puesto o nos ha puesto a nosotros los apóstoles por los postreros, o sea, los últimos, ¿no? Como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Lo que el apóstol Pablo está diciendo está haciendo como una similitud a los, ¿cómo se llama? Donde tiraban a la gente y se peleaban con los leones, a los coliseos cuando tiran a la gente para que la gente pelee. Y esa es como la metáfora que él está tratando de hacer o está haciendo. Dice, yo pienso que Dios ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros sois sabios en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros nobles y vosotros viles. Y nosotros viles. En el versículo 21 del capítulo 3, Él les dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque vuestras son todas las cosas. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Ahí lo que le está diciendo es, mira, nosotros que hemos recibido la revelación, yo planteé, Apolo regó, y él está hablando de su ejemplo, ¿correcto? Sigue todavía esa idea, el contexto del ejemplo que él puso en Apolos y en él. Que a pesar de ser espectáculos del mundo, que a pesar de haber sido golpeados, que haber sido perseguidos, de haber pasado problemas, hambre, no se jactaban de eso, de la revelación. Les estaba diciendo, Corintios, tienes que ser humilde. No puedes ser orgulloso porque entiendes o has recibido algo, como si no lo hubieses recibido. Dice el 10, nosotros somos necios por amor de Cristo. O se les acusaba, ¿verdad? Mas vosotros sois sabios en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Dice, hasta esta hora hambreamos, tenemos sed, y andamos desnudos y somos abofeteados, y andamos sin morada fija. Trabajamos, obrando con nuestras manos, siendo maldecidos, bendecimos, padeciendo persecución, la sufrimos, siendo difamados, rogamos, somos hechos como la basura del mundo, como la inmundicia de todas las cosas hasta ahora. ¿Quiénes hacían a los apóstoles bendecidos? No los agarraban, los metían a los juicios, les daban una bofetada en la cara, decían, bueno, dámele 40 azotes menos uno. Hacían lo que les daba la gana con ellos, ¿sí o no? ¿Por amor a quién? A la iglesia. Ese era el ejemplo del apóstol Pablo. Y sin embargo él dice, mira, ténganos los hombres como administradores, mayordomos de los misterios de Cristo. 13. Siendo difamados, rogamos, somos hechos como la basura del mundo, como la inmundicia de todas las cosas hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas os amonesto como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto ruego que seáis seguidores de ¿quién? ¿De mí? Vea segunda de Timoteo 1:13, por favor. Segunda de Timoteo 1:13. Ya vamos a terminar, bendición. Segunda de Timoteo 1:13. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A Timoteo. Entendemos que Timoteo era joven, ¿verdad? Porque hay una parte donde dice no pongas en menos tu juventud, ¿verdad? Y el apóstol Pablo había invertido mucho tiempo en la enseñanza y en el ejemplo con Timoteo. O sea, lo discipuló, ¿no? Porque él esperaba de que tanto como Timoteo, Tito, lo reemplazaran cuando él no estuviera más.
en la tierra, o después de que muriera. Entonces le dice a Timoteo, retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en fe, amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Está hablando del tesoro de las buenas nuevas de salvación. Si lo quieres lo pones ahí entre paréntesis. Ese es el tesoro, porque está hablando de sana doctrina. La doctrina es el Evangelio. El depósito del tesoro es la doctrina, la sana doctrina, el tesoro de las buenas nuevas de salvación. Guarda el buen depósito que mora por el Espíritu que mora en nosotros, el Evangelio. Ve al capítulo 2, versículo 1 de Timoteo, ahí mismo, sí. Le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, quiere decir que lo engendró en el Evangelio, ¿no? Esfuérzate en qué, en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí entre muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que serán idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. El apóstol Pablo se ponía de ejemplo y esperaba de que sus discípulos también vivieran ese ejemplo. Entonces, si él le aconseja a Timoteo esto, ahora entendemos por qué el apóstol Pablo envió a Timoteo a Corintios. Vamos a regresar a 1 Corintios 4, 16. 1 Corintios 4, 16. Recuerda lo que le dijo a Timoteo, sigue mi ejemplo, la sana doctrina, esfuérzate en la gracia. Y yo asumo que Timoteo lo hizo, porque Pablo lo envía. Yo asumo que lo hizo, porque Pablo lo envía. Y lo dice también acá. ¿Estamos en 16? Por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. Por lo cual os envié, ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Y qué es? Fiel en el Señor, el cual os recordará de qué? De mis caminos, de mi ejemplo, los cuales son ¿en quién? En Cristo Jesús, como yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿A quién mandó él para eso? A Timoteo. Porque Timoteo seguía su ejemplo, tanto en conducta como en sana doctrina. Estamos en el capítulo 4, versículo 17 de 1 Corintios, y vamos a leer hasta el 21 y ahí terminamos. Dice, por lo cual os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, los cuales son en Cristo, como yo enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas como si nunca hubiese yo de venir a vosotros, así estáis envanecidos algunos. No le tenían temor a la corrección de Dios a través del apóstol Pablo. Empero vendré pronto a vosotros si el Señor quisiere, y conoceré no las palabras de estos que están envanecidos o hinchados, sino en poder, la influencia que tenían. Vamos a ver si realmente son lo que son y dicen lo que dicen ser, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Palabras que bendecidos. Yo he hecho mucho énfasis en esto, ¿verdad? Palabras humanas. Pon ahí, por favor, palabras humanas, sabiduría humanas. Porque el Evangelio sí consiste en la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es con palabras. O sea, el apóstol Pablo ahí se está refiriendo a palabras humanas. Pero el Evangelio es poder de Dios. Claro, cuando dice, si no en poder, está hablando del Evangelio. Dice, ¿qué queréis? He de venir a vosotros con vara o en amor y en espíritu de mansedumbre. La actitud, ¿verdad? Él está diciendo, ¿era una actitud de vara o en mansedumbre, tranquilo?
para enseñarles, para edificarlos. Sin embargo, al principio de la carta, todo lo que hemos leído, el apóstol Pablo está edificando a esa iglesia, ¿no? La está confirmando, le está diciendo que fue por gracia, le está diciendo que Cristo los va a presentar y los va a confirmar y los va a mantener inculpables, que están llamados a tener comunión con Cristo. Pero les tiene que jalar las orejas porque se estaban portando mal. Estaban siendo carnales. Entonces, hasta este momento bendecido, lo que hemos leído es que nadie se puede gloriar en los hombres, porque no hay razón para gloriarse en los hombres. Un versículo importante que quiero que lo mantengas en tu cabecita es el versículo 7, porque ¿quién hace que te diferencies de otro? La respuesta es nada. Esa es la respuesta. Nada. ¿Qué hace que te diferencies de otro? Nada. ¿O qué tienes que no hayas recibido? No tienes nada que no hayas recibido. Todo lo hemos recibido del Señor. Y entonces Él dice, mira, y si también tú lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No nos jactamos, no nos gloriamos en ningún hombre, pero tampoco nos gloriamos en nosotros mismos. Tampoco. Pablo tenía una actitud humilde. Nosotros tenemos que tener el mismo proceder, porque todas las cosas que nosotros tenemos, entendemos, conocemos y hemos recibido es por su gracia, por su Espíritu. Él ha permitido que nosotros entendamos el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto. Vamos a sus órdenes, a su disposición. De 8 de la mañana a 9 de la noche.